Hola a los jugones, yo soy Yeyu y os doy la bienvenida a mi rincón lúdico. Comenzamos la partida. Hoy me gustaría empezar el programa agradeciendo a todo el mundo que vino al aniversario de la Torre Mágica, de su cuarto aniversario, porque fue un día que nos lo pasamos genial y todo el mundo disfrutó muchísimo con los talleres, con el torneo de pelusa, que fue todo un éxito con 36 participantes, con las actividades que hubo por la tarde, de Brawl Stars, del láser. Así que también un fuerte abrazo a Gonzalo, que fue prácticamente el que llevó todas las actividades, y gracias a todo mi equipo de colaboradores, de voluntarios, ¿vale?, que estuvieron en la barra, estuvieron haciendo el arroz, etcétera, etcétera. Y una vez dicho esto, hoy vamos a hablar de 3 juegazos. Son pequeñitos, pero son 3 juegazos, que serán Stranger World, de la editorial Rocket Lemon, Carnival of Sin, de la editorial Transit Games, y El Guerrero, de la editorial GDM Games. Vamos a empezar desde el más chico al más grande, aunque son los 3 pequeñitos, ¿vale? Y en Stranger World es un juego multisolitario, ¿vale?, de 1 a 4 jugadores, de unos 15 minutitos de duración, y a partir de unos 10 años. ¿Vale? ¿Qué encontramos en Stranger World? Tenemos nuestro manual de instrucciones, que son 3 reglas, no tiene más, y un montón de cartas. Las cartas, pues tendremos una carta de ayuda para que sepamos cómo colocar las cartas y los puntos que nos van a dar cada carta al final de la partida. Las cartas iniciales, que como veis vienen en blancas por detrás, y por delante cada una pertenece a un tipo de terreno, ya sea gris, verde, marrón y azul. La carta que dirigirá para dónde se hace el draft, ya sea para un lado o para otro lado, que eso lo elegirá uno de los jugadores. También tendremos cartas de visitantes, que están aquí. Hay unos tipos diferentes de visitantes, que ahora os explicaré cómo se consiguen. Y seguimos con más cartas, más cartas y más cartas. Cartas de ciudades, que nos van a ir dando puntos al final de la partida. Cartas de humareda, que son un montón de humo, muy bonitas las cartas. Y después tendremos todas las cartas del juego, que por detrás tenemos el logo del Simime, ¿vale? Se llaman estos bichitos Simime, que son los comemundos, los que se van tragando el mundo. Y de este tipo de cartas pues tendremos un montón diferentes. Tendremos unas lunas, ¿vale?, y después tendremos cartas incluso con 2 símbolos, que tendremos una que es marrón y otra que es gris, otra que es azul y otra que es gris, ¿vale? Y las verdes, que tienen animalitos. Todas las verdes tienen animalitos. De estas hay un montón de cartas. Y por último tendremos nuestro blog de notas, donde iremos montando los puntos para ver quién es el ganador de la partida. Al principio de la partida se barajan las 4 cartas básicas, que si se dais cuenta no tienen el dibujito del Simime, como el resto de cartas, para diferenciarlas. Se barajan y se reparte una a cada jugador. Ese jugador pues la pondrá en su zona de juego. El objetivo del juego es conseguir más puntos que nadie. Y la partida se termina cuando todos los jugadores hayan conseguido una cuadrícula de 4×4, ¿vale?, alrededor de su carta inicial. Tendremos que ir colocando el resto de cartas.
las cartas de visitantes se dejan a un lado, las cartas de ciudad se dejan también a un lado y las de humanidad también. Determinamos quién es el jugador inicial y se le entrega la carta del sol, que es la carta que él puede elegir si vamos para la izquierda o vamos para la derecha a la hora de hacer el draft. Porque este juego consiste en hacer draft, ¿vale? Se barajan todas las cartas y se reparten 3 a cada jugador. 3 cartas y 3 cartas, ¿vale? Como hemos dicho, pueden jugar incluso solo, con otro formato de juego, ¿vale? Poniendo los 7 montones de cartas de 3, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a hacer una demostración de una partida a 3 jugadores, por ejemplo. También en las cartas, a la hora de determinar cuántos jugadores vamos a jugar, tendremos un simbolito aquí que te indica el número de jugadores. Para 2, para 3 o para 4. Como hemos jugado una partida a 3 jugadores, las cartas que ponen el número 4 las hemos descartado. Todas estas cartas tienen el número 4. Y ahora, como hemos dicho, vamos a hacer un draft. ¿En qué consiste un draft? Ya lo he explicado muchas veces, seguramente en otro juego. Pues de las 3 cartas que tenemos en la mano, nosotros vamos a elegir una, cualquiera, y vamos a pasar las otras 2 al jugador de tu izquierda. En este caso, lo vamos a hacer de tu izquierda porque el sol marca que vamos a hacerlo para la izquierda. Si el sol hubiera marcado para la derecha, pues lo haríamos para la derecha. Este jugador cogería una carta de esta y le pasaría 2 al otro jugador. Y este jugador haría lo mismo, se quedaría con una y me pasaría 2 a mí. De estas 3 cartas, ahora me tengo que quedar con 2 cartas y pasar la que me queda al otro jugador. Este jugador haría lo mismo, este jugador haría lo mismo y este jugador haría lo mismo. Y ahora, una vez que tengamos 3 cartas cada uno, pues vamos a ir por turno, empezando por el jugador que tiene el sol, colocando nuestras cartas. Pues este jugador cogería sus cartas, por ejemplo, tiene estas 3 cartas, y tendrá que tener en cuenta todas estas reglas de colocación que hemos visto, no las hemos visto antes, pero las tenemos aquí, ¿vale? Ahora os voy explicando poco a poco cómo se pueden colocar las cartas. Como hemos dicho antes, tenemos que colocarlas adyacentes a la carta inicial. Si esta era la carta inicial, podemos colocarla arriba, abajo, izquierda o derecha, ¿vale? Donde la coloques, ahí se queda. Esa carta ya no se puede mover más. Y, por ejemplo, así, iría yo, iría el siguiente jugador, ¿vale? Así vamos jugando, colocando. Vamos a colocar esta aquí y vamos a colocar esta aquí. De esta forma está todo correcto, ¿vale? Porque más o menos sabemos jugar y lo hemos puesto todo correcto. Pero ahora después os explicaré las restricciones. Cuando se produce 2 portales juntos, ¿vale? Entonces se coge una carta de viajero, que aquí, si se dais cuenta, estas cartas tienen el símbolo del portal. Cuando se produce la unión de 2 cartas con símbolo, cogeríamos un viajero y lo colocamos entre medio de 2 cartas de 2 filas de cartas para que nos den los puntos si conseguimos lo que nos dice la carta. Cada viajero nos da 5 puntos más unos puntos extras si conseguimos esta combinación de cartas, ¿vale? Si hacemos lo que nos dice la carta, conseguiremos más puntos. Y como hemos dicho, lo colocamos entre medio de las 2. O incluso puedes colocarlo aquí. Lo que pasa es que aquí te restringe solo a una línea. Lo suyo es que entre las 2 líneas consigas la bonificación que te dice la carta. Eso es en cuanto a los portales. Así se consiguen los viajeros. Ahora, las cartas de tierra, ¿vale? Solo pueden colocarse una por fila o una por columna, ¿vale? Solo puede haber una en cada fila. Si en algún caso colocamos una carta de tierra en la misma fila, pues ya esta carta automáticamente es una restricción, ¿vale? Esta carta automáticamente la convertimos en una carta con cimime, que no nos va a puntuar al final de la partida. Solo hace eso, ¿vale? Se come el mundo, se come la carta que hay ahí y no puntuamos al final de la partida. Por ejemplo, otra restricción. Si colocamos, por ejemplo, ya hemos tenido nuestro visitante aquí. Y si ahora si colocamos otra carta usando un portal que ya se haya usado antes en una carta, igualmente
esta carta se coloca en un cimime, ¿vale? Otra restricción, imaginemos que esta está aquí. Si colocamos un agua al lado de otro agua, ¿vale?, ya sea a la izquierda o a la derecha, automáticamente se convierte en un cimime. Y ahora, a ver, si tenemos una luna, la restricción que tienen las lunas es que si la colocamos en un sitio que no sea la parte superior de nuestra cuadrícula, por ejemplo, aquí, como no es la parte superior, pues se convertiría en cimime. Y si la tenemos aquí, pero jugamos una carta encima suya, por ejemplo aquí, también se convierte en cimime. ¿Okay? Esta carta, la luna, siempre tiene que estar arriba del todo de nuestra cuadrícula, para que nos dé 2 puntos por cada símbolo que tenga repetido. Por ejemplo, en este momento pues me daría 2 puntos por el agua y otros 2 puntos serían 4 puntos por el agua. Si tuviera aquí otras 2 aguas debajo, pues serían 8 puntos. Las plantitas, ¿para qué sirven las plantitas? Nos dan 1 punto por cada animal diferente. Si os dais cuenta, habrá muchos animales de diferentes tipos. Cada planta va a tener un animal, ¿vale? Aquí te viene el simbolito, aquí arriba a la derecha de la carta, por si no distinguen bien por los simbolitos diferentes, pues lo consigues fácilmente. Y las cartas de los volcanes. Las cartas de los volcanes, pues al colocarlas, lo que hace es crear humo, ¿vale? Una carta de humareda. En una carta adyacente que esté el volcán, ya puede ser aquí o ya puede ser aquí. Tapamos esa carta, por lo tanto esa carta ya no puntúa, pero si colocamos después otra carta de volcán, aquí por ejemplo, tú la puedes colocar la carta de volcán donde tú quieras, pues vas a hacer así, vas a crear otra humareda y al crear 2 humaredas conviertes una ciudad. La vas a poner en medio de las 2 humaredas y el primero que consiga eso se llevará a la ciudad que más puntos da, por ejemplo en este caso 9 puntos. La siguiente ciudad dará 7, 5, 4 y 4. Que sí, que es un fastidio que 2 cartas tuyas no van a puntuar, pero 9 puntos son mucho más puntos que cualquier punto que te vaya a dar una carta. Porque si os dais cuenta, esta carta como máximo te va a dar 8 puntos. Sin embargo, esta ya te está dando 9 puntos. El juego, continuamos jugando ronda a ronda, haciendo un drag tanto por la izquierda como para la derecha, y vamos colocando nuestras cartas hasta completar el 4×4, como hemos dicho antes. Así y así. Y me ha faltado decir que las cartas grises, que son las montañas, puntúan 1 punto por cada carta de montaña adyacente en la escalera montañosa. Es decir, por ejemplo, esta carta, las montañas me darían 2 puntos. Cuando ya tengamos todo el despliegue de cada jugador de los 4 puntos, cogeremos nuestro bloc de notas, que lo tenemos aquí, y comenzaríamos a anotar. Además viene muy intuitivo por los símbolos. Nos dice, vea, primero las cadenas montañosas. Pues vamos, cada jugador cogiendo, yo por ejemplo tendría 2 puntos. Pues yo anotaría 2 puntos en la cadena montañosa. Otro jugador tendría X. ¿Vale? La segunda sería las aguas. Las aguas puntúan 1 punto por cada carta que haya adyacente a ellas. Pero no puntúan ni las ciudades ni los humos. ¿Vale? Por lo tanto, esta carta tendría 1 y 2 puntos. Y esta carta tendría 1, 2, 3 y 4 puntos. Así vamos sumando. Las plantitas, como las cartas marrones, te van a dar 3 puntos si él has cumplido la condición, si es la única carta que tiene en esa fila. Por ejemplo, esta carta me va a dar 3 puntos porque no hay ninguna otra aquí. Esta carta me va a dar otros 3 puntos y esta carta me va a dar otros 3 puntos. Por lo tanto, serían 9 puntos. Tenemos ahora los bosques, que son las cartas verdes. Pues nos daría 1 punto por cada animal diferente. En este caso tendríamos 1 diferente, 2 y 3 diferentes, porque estos 2 son los mismos que este y este es el mismo que este. Por lo tanto, los bosques me han dado 3 puntos solamente, pero bueno, si hubiera cogido otro tipo de bosque, pues hubiera conseguido más puntos. Las ciudades nos dan los puntos que nos marca la misma ciudad. Las lunas, como hemos dicho, nos da
2 puntos porque cada símbolo es igual, estas serían 4 puntos. Y esta sería 2 puntos porque debajo no hay ninguna más. Bueno, esto no sería ningún punto, ¿verdad? Esto tendría que ser así si queremos puntuar. Si no, acordaros que si se pone una carta encima de una luna, se convierte en un simime y no se puntúa. Y después también hay que contar los puntos que nos dan cada viajero, a cada jugador. Después del recuento de puntos, el que tenga más se habrá convertido en el ganador de este Stranger World. Ahora os voy a hablar de Carnival of Sin, de Trangis Game. Como veis, la caja es súper espectacular, pero por todos lados, ¿eh? La caja es increíble. Y se abre de la siguiente manera. Le damos aquí, que no es una caja que se abre para arriba, sino que se abre para el lado. Es un juego de 2 a 5 jugadores, a partir de 10 años, de unos 10, 15, 20 minutitos de duración. Tiene un manual de reglas con 4 hojas, muy sencillito. Un bloc de notas para apuntar las puntuaciones al final de la partida. Unas cartas que son preciosas, si os dais cuenta. Aquí tenemos las cartas de ayuda, la carta de diablo, y ahora a cada jugador se le entregan 7 cartas que están diferenciadas por el dorso. Y cada dorso tiene una máscara diferente. Pero apreciar las cartas en directo es una maravilla. Como he dicho, pueden jugar hasta 5 jugadores. Habría un montón de cartas para cada jugador. Y después tendremos también unos dados. ¿Vale? Unos dados de diferentes caras. Cara de 4, de 6 caras, de 8 caras, de 10 caras, de 12 caras y de 20 caras. ¿Vale? El dado blanco nunca se va a poder coger, ¿vale? Y ahora, ¿tú qué es lo que tienes en tu mano? Pues 7 cartas, ¿vale? Que 7 cartas que son los 7 pecados capitales. Y aquí, en la hoja de ayuda, te dice los resúmenes de los pecados. Y cada carta te va a decir un símbolo, ¿vale? Arriba, en la esquina superior, pues te va a decir el símbolo que corresponde a cada pecado. Por ejemplo, estos que son 2 dados iguales, sería la avaricia, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora os voy a explicar qué hace cada carta. Y después vamos a poner un turno de ejemplo. Por ejemplo, vamos a enseñaros la soberbia, ¿vale? La soberbia se resuelve al final de la ronda y toma todos los dados restantes en la mesa y la carta de diablo. Es decir, el que juegue la soberbia tomará la carta del diablo al final de la ronda. Después tendremos la avaricia, que toma 2 dados con el mismo valor en la mesa. Si no los hay, no tomas ninguno, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado cuando juegues las cartas. Después tendremos la lujuria, que dice que tomas un dado impar y después tomas un dado par. El segundo dado lo puedes coger de otro jugador, ¿vale? Se lo puedes quitar a otro jugador. Después tendremos la ira, que es coger un dado ya lanzado, incluso de otro jugador, y volverlo a lanzar. Ese dado puede chocar con otros dados y modificar el resultado de la tirada. Pero si ese dado o dados caen al suelo, el jugador que ha jugado la ira y ha lanzado esos dados, se llevará el resultado en puntos negativos. El resultado que salga del dado en el suelo, a lo mejor cae y acá sale un 7, pues tú tendrías menos 7 puntos. Después tendremos la gula, que dice que toma el dado del valor más alto en la mesa. Tendremos aquí la carta de la envidia, que dice, anota tantos puntos como quien tenga la carta de diablo. Es decir, si la carta del diablo tiene 17 puntos en esta ronda, pues el que ha jugado la envidia también tendrá 17 puntos. Y por último tendremos la pereza, que dice que toma el dado que esté más cerca a ti. ¿Por qué eso de que esté más cerca a ti? ¿Vale? Porque al principio de la partida, al repartir las 7 cartas y determinar quién es el diablo, vamos a lanzar los dados. El diablo es el que lanza los dados, ¿vale? Y los lanza en la mesa y esos dados no se pueden tocar ni se pueden mover, ¿vale? Se lanzan y así se quedan los dados. No se modifican los resultados ni se modifica el movimiento. Y ahora, en tu turno, lo que van a hacer es observar
los dados y dependiendo de los resultados, de los números de los dados, pues te interesará jugar una carta u otra, ¿vale? Y lo que hacemos es colocar una carta en el centro de la mesa. Otro jugador colocará otra carta, otro jugador otra carta, otro jugador otra carta, ¿vale? Y una vez que todos los jugadores hayamos puesto nuestra carta boca abajo, empezando por el diablo, iremos desvelando nuestras cartas. Por ejemplo, el diablo desvela esta. Le dice que se va a quedar con todos los dados que queden al final de la ronda y se va a quedar con la carta de diablo. Por lo tanto, ahora mismo no coge ningún dado. El siguiente jugador ha cogido la ira. Pues, como hemos dicho antes, podrá coger cualquier dado. Este que tiene un 18, que es el dado más alto, pues lo va a lanzar para intentar hacer que este dado sea un resultado más bajo. Y va a chocar con este y ha modificado este dado que era un 9, lo ha puesto en un 10, y este que era un 18 lo ha puesto en un 7. Ahora, otro jugador va a jugar la misma carta que este, por ejemplo, que va a coger los dados restantes y al final se va a quedar con la carta del diablo. Os explicaré después qué pasa con el empate. Y yo, pues he jugado esta carta, por ejemplo. Antes había dos dados que eran iguales, que eran un 6, pero como me han modificado los dados, ahora ya no hay dos iguales, así que esta carta no serviría si se produjera ese caso. Pero en este caso tenemos dos 2, es decir, el 2 que está aquí en el 4 y el 2 que está aquí en el 6. Mi intención era ir a por dados más grandes, pero como han usado la ira, me han chafado el plan y me he llevado dados muy chicos, que por lo tanto yo tendría 4 puntos. Pero vamos a resolver estas dos cartas. El jugador que ha jugado esta ira, pues se lleva 0 puntos, porque este es el único jugador que no se lleva dados. Y ahora estos dos jugadores, empezando por el jugador que tenía la carta de diablo, van a ir seleccionando dados uno a uno. Él selecciona el 10, él selecciona el 7, él selecciona el 6 y él selecciona el 3. ¿Y qué pasa con el dado blanco? El dado blanco no se lo va a llevar, simplemente lo va a puntuar el jugador que tenga menos puntos en cada ronda. En este caso, yo tengo 4, él tiene 16, él tiene 10 y el que ha jugado la carta de la ira tenía 0. Pues en este caso sumaría 5 puntos. Es decir, que ha sumado incluso más puntos que yo, que tenía 4, sin llevarse ningún dado. Esa es la importancia del dado blanco. Y ahora la carta del diablo, como han jugado los dos la misma carta, pues se la llevaría el que tiene menos puntos, que sería en este caso este jugador, son 10 puntos. La carta que hemos jugado se descarta y ya esa carta no se puede jugar en la siguiente ronda. El jugador que tenga el diablo cogerá los dados y lanzará otra vez. Teniendo en cuenta, hay que hacer un poquito de memoria, diciendo, bueno, pues este jugador ya ha jugado esta carta, así que ya no me puede fastidiar por este lado. Ahora voy a intentar jugar una carta que yo pueda fastidiar a los demás, o que yo crea que no me pueden fastidiar. ¿Vale? Pues yo voy a jugar 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y seguimos jugando así durante 7 rondas, que son las 7 cartas que tenemos en el juego. Este juego es chulísimo, yo lo probé en el Festival de Juegos de Córdoba y es de momento el top venta del mes. Y el que tenga más puntos habrá ganado a este Carnival of Sins. Ahora os voy a hablar de El Guerrero, de GDM Game. Es un juego de 3 a 6 jugadores, a partir de 8 años y de unos 20 minutitos de duración. ¿Qué encontramos en El Guerrero? Bueno, decir que este juego es del mismo autor de El Mortal, ¿vale? Es un buen amigo nuestro, Víctor, y que va a venir a hacer un torneo y una demostración el día 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Se hará primero una demostración, él hará la demostración, y después se jugará un torneo gratuito. El que gane el torneo se lleva una copia firmada por él. Así que apuntarse, venir a la tienda y decir que queréis jugar, o por redes sociales, o por WhatsApp, o donde queráis. Va a ser un día muy chulo, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos en El Guerrero? El típico manual de instrucciones, sencillito, y unos tableros muy chulos para cada jugador. Se le entregará un tablero. Podemos jugar hasta 6 jugadores, como hemos dicho antes. La carta de guerra, ¿vale? Que es el dios de este juego. Una bonita expansión del juego El Mortal,
Y si queréis la expansión tendréis que comprarse el juego del guerrero, unos cubitos de colores para cada jugador y un montón de cartas, y por supuesto las fichas de experiencia de fuerza para cada jugador, que están el 1 y el 2, el 3 y el 4. Hay un montón de fichitas para cada unidad. La ficha de la espada y la ficha de la paz, que ahora diré para qué sirve. Y un montón de cartas, como hemos dicho antes. Al principio a cada jugador se le va a entregar un tablero, un cubito que lo pondrán en el número 5 y 3 tropas básicas, que será nuestro ejército. Nuestro ejército empezará con fuerza 0, 0, 0, ¿vale? A cada jugador se le entregan las 3 tropas básicas, etc. Y ahora a cada jugador también se le entregan 3 cartas del mazo de robo, de ahí un montonazo de cartas. También para preparar el mazo hay que tener en cuenta el número de jugadores para incluir a guerra. Si jugamos 6 jugadores no se quita ninguna carta, pero si jugamos menos jugadores empezaremos a quitar cartas. Aquí en el manual, en la primera página, te va a decir si jugáis 3 jugadores se quitan 30 cartas, ¿vale? Si jugáis 4 jugadores se quitan 20, etc. Y guerra se meterá entre las 10 últimas si jugáis a 3 jugadores, las 13 últimas si jugáis a 4 jugadores, las 16 últimas si jugáis a 5 jugadores, o entre las 20 últimas si jugáis a 6 jugadores, que eso va a determinar el final de la partida, ¿vale? Pues quitamos 30 cartas, cogemos 20, las barajamos y metemos a guerra. Y esto se pone abajo del todo. Y se reparten 3 cartas a cada jugador. ¿Qué cartas podemos encontrar en el guerrero? Pues podemos encontrar más tropas, ¿vale? Que te dan más de 0 de fuerza y algunos tienen una habilidad. Este dice que gana los empates, que son las amazonas, por lo tanto las atrae. Las amazonas atraen a la gente y al final los empates los gana el que tiene las amazonas. En otro caso los empates siempre los gana el defensor. Y cartas de mucha variedad. Podemos encontrar cartas de trampa, cartas de acción, cartas que pondremos durante el turno entero o cartas que juegas en turnos de otro jugador, ¿vale? Y en tu turno son 3 fases. La primera fase es entrenamiento, que lo que haremos es coger una ficha y ponerla encima de una de estas tropas. Si ya tiene un 1 y quieres entrenar a esa misma tropa, pues la pondremos en un 2. Después tendremos la ficha del 3 y la ficha del 4. Esa es la primera fase, que es entrenamiento solo. Después tendremos la fase de combate o descarte, que podrá combatir contra otro jugador o simplemente descartar cartas que no vayas a poder usar o que no te sirvan para este turno. Y dice, pues estas cartas las quiero descartar. Y por último, la fase de robar cartas, que lo único que hace es robar hasta tener otra vez 3 cartas. Los combates, pues tan simple como sumar el valor de tu ejército, ¿vale? En este caso yo tendría 4 más 2, 6, y 0 y 0, pues se quedarían 6. Y ahora yo elijo a quién atacar. Compruebo los ejércitos de los demás jugadores, si tienen trampas o no tienen trampas, y ataco. Simplemente sumamos los valores de cada jugador y el que tenga más gana el combate. Se pueden jugar cartas en un combate. Por ejemplo, yo puedo tener una carta que le dé al otro jugador menos 5 a su fuerza. Entonces, a mí me fastidiaría un poco. O que le dé más 5 a mi fuerza. Pues entonces beneficia mi combate, ¿vale? Esa es la jugada del combate. El que gane el combate va a obtener 2 puntos de moral. El que pierda el combate va a restar 1 punto de moral. Así vamos a ir subiendo y bajando nuestra moral. El que pierda el combate, además de bajar 1 de moral, se va a llevar la ficha de la espada. Que esta ficha te da más 5 de fuerza al próximo combate que hagas, defendiendo. Si te atacan otra vez, pues vas a tener más 5, ¿vale? Y la ficha de la bandera quiere decir que en el primer turno no nos pueden atacar. En el primer turno solo vamos a jugar 2 fases,
que va a ser la de preparación, la de entrenamiento, para subir de nivel nuestras tropas, y la de robar cartas. Si hemos jugado alguna carta o lo que sea, pues podemos robar cartas. Así vamos a ir jugando cartas, 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 hasta que aparezca la carta de guerra. En ese caso, ya nadie puede jugar cartas ni directamente, automáticamente se termina la partida. Y se cuentan los puntos que tenemos en nuestro ejército más los puntos que tenemos de moral. Y en ese caso se determina el jugador de el guerrero. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Si nos veis por YouTube, ¿vale? Poned comentarios si os gustan los juegos o si pondríais algún otro tipo de juegos y eso, ¿vale? Y intentaremos haceros un poquito de caso. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.